Muchas gracias por venir. Sabemos el esfuerzo que supone cruzar el Paseo del Prado y llegar hasta aquí hoy. Bienvenidos a esta última conferencia del ciclo Lo que podría suceder dentro del programa Poetas en el Prado. Quiero agradecer nuevamente al museo, pero sobre todo al público que nos ha acompañado durante estos 5 meses. Sé que este es el final, porque el 1 de marzo abrimos el ciclo levantando el telón del carnaval en Roma. Aquí está el escenógrafo con nosotros, Javier Arnaldo. Y este telón ha tomado vida propia. Ha decidido salir de estos muros y desplazarse a lo largo de todo el Paseo del Prado, hoy 5 de julio del año 2025. Afuera el telón. El ciclo está completo. Es momento para los teatreros de regresar al lugar que nos pertenece, de volver a ponernos manos a la obra y de que el público vuelva a escuchar a los poetas que se dedican a la verdad y no a los que se dedican a la mentira. Conforme nos fuimos adentrando en temas teatrales, nos vimos en la necesidad de mostrar algunas cuestiones del juego escénico que no pueden entenderse sin presenciarse. Por eso fue muy elocuente y divertido el ejercicio teatral que Dan Gemet hizo a mitad de su conferencia pasada con los actores David Luque y Antonio Gil. El arte teatral no puede ser solamente el mundo de las ideas y tampoco solamente el mundo de las palabras. Pensar no es hacer, decir no es hacer. Solo haciendo, solo actuando, la imaginación encuentra en el límite material de la vida, el cuerpo, el espacio, el tiempo, el dinero, su verdadera existencia. Por esta razón, me llena de orgullo tener a Sara Águeda en esta última conferencia, porque de todos los que hemos venido aquí, es la única poeta que no se va a conformar con contarnos cómo podría sonar una pintura, sino que nos invitará a escuchar efectivamente cómo podría sonar una escena. Sara Águeda inicia sus estudios en el Conservatorio Arturo Soria de Madrid. En el año 2005 accede al grado superior de música en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza y al mismo tiempo comienza su andadura como músico de escena en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en la que participa durante 8 temporadas en montajes como El viaje del Parnaso, de Miguel de Cervantes, Don Gil de las Calzas Verdes, de Tirso de Molina, Las manos blancas no ofenden, de Calderón de la Barca, El condado por desconfiado, atribuida a Tirso de Molina, y El perro del hortelano, de Lope de Vega. Esta experiencia la lleva a realizar investigaciones cada vez más profundas acerca de la música en el teatro, desarrollando su proyecto de fin de carrera sobre la importancia del arpa en el contexto teatral de los siglos XVI y XVII en España, y profundizando en el estudio del arpa de 2 órdenes con la maestra Núria Llopis. El gusto por la música antigua le dirige a la Escuela Superior de Música de Cataluña para completar su formación realizando el grado y el máster de Interpretación Histórica en la Universitat Autónoma de Barcelona con la arpista Mara Galassi. En la actualidad, toca en los festivales más importantes del mundo, frecuentando espacios como el Concerthaus de Viena, la Philharmonie de París y de Berlín, el Auditorio Nacional de Música, el Teatro Real de Madrid y la Ópera Royal de Versalles, entre muchos otros. En este contexto, colabora con numerosos equipos dedicados a la interpretación histórica, como Música Ficta, la Capilla Jerónimo de Carrión, Música Alquémica, la Ritirata, la Grande Chapelle, Vandalia, Ópera Omnia, Ensemble Vedado, entre otros. Su presencia como solista también se ha vuelto imprescindible en montajes teatrales y en eventos escénicos de diversa índole. En ellos integra la voz para recrear la práctica actoral del Siglo de Oro, con espectáculos como El Teatro del Arpa, La humana fragilidad, El arpa de nuestra tierra, El arpa del rey David o Vino, invítame a soñar, que han cautivado festivales, museos y fundaciones como el Festival de Teatro Clásico de Almagro, Clásicos en Verano de Madrid, Sagunt in Excelsis en la ciudad de Sagunto, el Museo del Greco, el Festival de Música de Segovia, la Fundación Juan Marc, entre otros, y otros ciclos como Universo Barroco. Además, participa activamente como intérprete, compositora y diseñadora de espacios sonoros en producciones teatrales y lecturas dramatizadas.
Destacan, entre otras, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Factoría de Teatro, el Vodevil, Voces de la Lengua o Fundación Siglo de Oro. Sus conciertos y colaboraciones han sido registrados en la radio y la televisión de diversos países, entre los que destacan Radiotelevisión Española, France Musique, RTP de Portugal, Stockholm Radio, Catalunya Música, Culture Box, Mezzo, Arte. Ha firmado más de 40 discos en sellos como Glossa, Alfa, Vanitas, Brilliant Classics, Armonia Mundi, Pan Classics, Warner, Dux, etc. Destaco, entre sus proyectos como solista, Un viaje a Nápoles, El Teatro del Arpa, Extravaganza, Imposibles y Ellas renacen. Yo he tenido el honor de trabajar con Sara en un espectáculo poético sobre Sor Juana Inés de la Cruz y la interpretación lésbica de su discurso amoroso. Como suele suceder en nuestro oficio, convivimos durante meses en un espacio que genera un diálogo creativo, un contacto profundo, una preocupación común y una visión muy intensa sobre la vida y el arte. Cuando todo sale bien, una vez termina el espectáculo, se desprende el contacto físico, pero permanece el amor y la enseñanza. Y también se queda una pequeña zozobra de querer volver a trabajar con esa persona y no saber lo que podría suceder. Con la fortuna de nuestra parte, años después nos volvimos a encontrar y Sara me invitó a la presentación de su disco Ellas renacen, sobre la práctica musical de las mujeres durante el Renacimiento fuera del marco secular. Hace unas semanas volví a escucharla en un hermoso concierto de música barroca en torno a la exposición de la Virgen de Guadalupe aquí en el museo que se dio en este mismo auditorio. Y previamente me invitó al ensayo abierto del espectáculo Tactus, con la bailarina Melania Olcina, en la que el diálogo entre el arpa y la danza contemporánea renueva nuestra idea de lo clásico. Cuando Melania habló del proceso de ese trabajo, comenzó diciendo que ella conoció a Sara en un concierto y que se enamoró de ella, y buscó entonces la forma de colaborar en un proyecto artístico. Recuerdo aquí esas palabras como un testimonio de que a todas las personas que conocemos a Sara nos pasa igual, nos enamora. Yo no sé si es la mujer, o es el arpa, o es la mujer y el arpa. En la obra de Marco Antonio y Cleopatra, de Shakespeare, ella le dice a él: «Quiero saber el límite del amor que puedo inspirar». Y él le contesta: «Entonces necesitas descubrir un nuevo cielo y una nueva tierra». Ella después pide música. «Dadme música, ese alimento de los que jugamos al amor». O dicho de otro modo, también con palabras de Shakespeare: «Si la música es el alimento del amor, tocad». Sara Águeda. Buenas tardes a todas y todos, por la asistencia en un día caluroso como hoy y con todo el jaleo que tiene Madrid. Agradezco también la invitación al Museo del Prado y sobre todo a la confianza de Brenda, que me ha dejado casi con la voz temblorosa para comenzar, para tener este espacio de fantasía. Para mí es un gran honor poder hablar de mi proceso creativo musical dentro del mundo del teatro y a través de algunas de las obras de gran inspiración que se albergan en esta casa. Para poder empezar, necesito presentarles a alguien más. Sí, hablo de mi fiel compañera, el arpa. Ella me acompaña desde los 7 años y es una parte esencial en mi manera de trabajar la música. Tengo bastantes arpas y la que me acompaña hoy se llama Juana. Para ello necesito contarles un poco acerca de su origen y del carácter simbólico que se le ha atribuido a lo largo del acontecer humano en el tiempo. El arpa es uno de los instrumentos más antiguos que existen, su origen sigue siendo incierto. Los datos más antiguos que conocemos remontan a 2500 años antes de Cristo en la antigua Mesopotamia, donde se han encontrado representaciones en relieves y artefactos que sugieren el uso de una forma primitiva del instrumento. Estas primeras versiones eran bastante simples, son cuerdas tensadas sobre un marco triangular o curvado.
Las manifestaciones artísticas mesopotámicas muestran músicos tocando instrumentos similares al arpa, a menudo asociado con ceremonias religiosas. En el Antiguo Egipto, el arpa adquirió una forma más avanzada. Durante el Imperio Nuevo, cerca de 1550 años antes de Cristo a 1070 años antes de Cristo, el arpa egipcia se utilizaba tanto en el ámbito religioso como en las festividades reales. Prueba de ello son las representaciones de faraones y sacerdotes tocando arpas de diferentes tamaños, lo que demuestra la importancia de este instrumento en la vida diaria y en las ceremonias religiosas, asociando su sonido con la divinidad y la comunicación con los dioses. Por otro lado, en la antigua Grecia, el arpa se convirtió en un símbolo de armonía cósmica. Filósofos como Platón hablaron sobre la importancia de la música para la formación moral del individuo. La lira, hermana del arpa, fue un instrumento fundamental en la cultura griega y se usaba tanto en el entretenimiento como en la práctica filosófica. Cuenta Homero, en el himno número 4, que fue Hermes, dios mensajero del Olimpo, quien inventó el arpa. El dios, valiente y juguetón, mató una tortuga y, trenzando las cuerdas de su caparazón a modo de caja de resonancia, dio vida al instrumento. Una vez que cortó en sus justas medidas tallos de caña, los atravesó perforando el dorso a través de la concha de la tortuga. Alrededor tendió una piel de vaca, con la inteligencia que le es propia, le añadió un codo, los ajustó a ambos con un puente y tensó 7 cuerdas de tripa de oveja armonizadas entre sí. Cuando hubo construido, en posesión de un juguete encantador, lo tentaba con el plectro cuerda a cuerda, al toque de su mano. Sonó prodigiosamente y el dios lo acompañaba con su hermoso canto, practicando la improvisación como los muchachos en la flor de la juventud se zahieren con descaro en los banquetes. También Safo de Lesbos ensalza la lira de esta manera. Vamos, pues, lira divina, háblame, hazte sonora. A lo largo de los siglos, el arpa ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades evolutivas de la música. Siguió su camino hacia la Edad Media, donde encontramos numerosas arpas diatónicas en representaciones iconográficas y escultóricas. En el Renacimiento, las necesidades de cromatización provocaron el nacimiento de unas arpas muy avanzadas para su época, como es el arpa de 2 órdenes, que nos acompaña aquí hoy, mi Juana, y el arpa doppia italiana, por ejemplo. Estos instrumentos evolucionaron hasta el siglo XVIII y en el siglo XIX, pasando previamente por el arpa clásica de simple movimiento, surge el arpa que conocemos hoy en día en las orquestas sinfónicas. Desde mi especialidad, la música europea, renacentista y barroca, el poder de la música y en especial del arpa para influir en las emociones humanas es indiscutible. A lo largo de la historia y de la mitología, el arpa ha sido vista como un instrumento capaz de calmar, transformar y hasta alterar el destino de las personas. Los significados que se impusieron a estos instrumentos en la Edad Media eran en su gran mayoría de origen religioso. Sus raíces provenían de las exégesis bíblicas de los padres de la Iglesia griega y latina en los primeros siglos de nuestra era. Su objetivo era dotar a los instrumentos musicales mencionados en el Viejo y Nuevo Testamento un significado más elevado: rendir culto a Dios. Además del significado simbólico en las Sagradas Escrituras, que las Sagradas Escrituras otorgan al arpa, son numerosas las fuentes teóricas y filosóficas que dotan a este instrumento de un simbolismo específico. Tenemos el caso del discurso de Fedón, de Platón, la música humana y mundana de Boecio, el Micrologus de Guido d'Arezzo, las famosas Metamorfosis de Ovidio y la exhortación de los griegos de Protépticos. Ahora bien, cuando me dispongo a hacer un espacio sonoro en un montaje teatral, siempre analizo los siguientes parámetros. 1, la historia que queremos contar. 2, su contexto histórico. 3, la atmósfera estética que se le otorga a cada escena. Y por último, las emociones que habitan en los personajes. Para mí la música compone una escenografía emocional que nos ayuda a comprender cada situación, el viaje interior de cada personaje y también
puede ser una vía de escape para conectar con otras escenas, lo que llamamos comúnmente transiciones. Es decir, en este último apartado quizá no quede tan claro y os voy a poner un caso un poco asqueroso de ejemplo, ya que ahora mismo me encuentro de gira con el actor Pepe Villuela haciendo un montaje teatral que es la historia de un pícaro, que es el Guitón Onofre. Como podéis, es muy parecido la historia al Lazarillo de Tormes. Y pues va sucediendo escenas que en la mayoría de las veces no son muy agradables, ¿no? Pues hay peleas, pero una de ellas, por ejemplo, es bastante asquerosa porque él confunde una morcilla con... Sí. Y entonces pues la muerde y dice que el sabor no se lo puede desasir ya nunca de la boca. Entonces, imaginaros todo el teatro con una cara de asco impresionante y con ganas de vomitar, pues hay que salir de ahí para contar la siguiente escena, ¿no? Pues la música sirve también para limpiar esos oídos de esa imagen, ¿no? E irnos a otro lado, ¿no? Nos hace volar más rápidamente, al igual que también en las partes emocionales nos hace también ahondar en ellas. Bueno, para empezar no puedo dejar de mencionar a mi maestro en el teatro, que es ni más ni menos que Miguel de Cervantes, que en el capítulo 28 de Don Quijote de la Mancha dice lo siguiente: y si alguno, por recrear el ánimo, estos ejercicios dejaba, me acogía al entretenimiento de leer un libro devoto o tocar una arpa, porque la experiencia me mostraba que la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Esta tarde propongo tomar cada uno de los cuadros elegidos como una escena de una obra de teatro y guiados y guiadas por fuentes teóricas y filosóficas que atribuyen al arpa un simbolismo específico, estructuraremos el carácter de las obras. Una vez descifrado este código, asociaré una música a cada una de las obras, de manera que se corresponda con lo observado anteriormente. Es decir, intentaré con el arpa atender al carácter simbólico correspondiente. Intentaré con el arpa diseñar esa escenografía emocional que conecte con la imagen. Empezamos, pues, por una de las obras mitológicas donde el influjo del poder transformador del arpa es evidente. Orfeo será nuestro primer personaje en entrar en acción. De la famosa frase «la música amansa a las fieras», podemos ver esta representación en la que comparten autoría Franz Seidner y Theodor van Tulden del siglo XVII, donde el dios músico está rodeado de numerosas criaturas que le prestan atención y conviven de una manera pacífica las unas con las otras. Se decía de él que podía hacer rebrotar los árboles, mover las piedras y calmar a las criaturas. Una vez conocemos a este protagonista, vamos a centrarnos en otro cuadro. Se trata del Orfeo y Eurídice de Rubens. En la mitología griega, esta historia es un ejemplo claro de este carácter transformante que tiene el arpa. Orfeo, después de la muerte de su esposa Eurídice, desciende a los Avernos para recuperarla. Y con el sonido del arpa es capaz de ablandar el corazón de Hades, el dios del inframundo. Y no solo eso, convence también a Caronte para que le lleve en su barca y amansa al monstruo Cerbero, que es el perro de 3 cabezas que vigila la entrada del inframundo y que podemos ver aquí en la parte izquierda del cuadro. Bueno, mi izquierda, vuestra derecha. Orfeo con su arpa logra transformar el destino de Eurídice, dándole la oportunidad de regresar a la vida, aunque, como sabemos, tiene un desenlace trágico, ya que el trato era que Orfeo podía mirar a la bella Eurídice cuando salieran a la luz. Lo que sucede es que Orfeo sale de la oscuridad antes que Eurídice, porque va antes. Y al mirarle, él se da la vuelta inmediatamente, ella queda atrapada de nuevo en los Avernos porque ella no había salido de la oscuridad.
Como se puede observar en este cuadro, todavía no lo he puesto. Como se puede observar en este cuadro de autoría anónima que data del siglo XVII, el rey David era escuchado por todos los que le acompañan y se puede adivinar en ellos un gesto de sosiego. No podía faltar en este encuentro uno de los personajes bíblicos más importantes, el rey David, cuyo atributo es el arpa y ha gozado de representaciones artísticas hasta el siglo XXI. Pinturas, esculturas, grabados y, por supuesto, composiciones musicales. Según el relato del primer libro de Samuel, el rey Saúl sufría de ataques de ira y de angustia mental. Fue entonces cuando David, un joven pastor y futuro rey, comenzó a tocar el arpa para atenuar su cólera. La música del arpa tenía un efecto tan profundo que, según se dice, la furia de Saúl se aplacaba y su ánimo se suavizaba con el simple sonido de las cuerdas. Igualmente, David calmó la ira de su hermano Saúl con la cítara y rompió el desenfreno del espíritu del diablo con gran poder y la dureza de su arte. Sin embargo, a este poder solo se puede acceder a través de la sabiduría de Dios, gracias al entendimiento de los misterios. Un texto escrito por Guido d'Arezzo en el Micrologus, basada en la Carta de los Corintios número 1. El número de citas relacionadas con el rey David es inconmensurable, pero sí me gustaría comentar dos de ellas más que hablan del poder de su arpa. San Isidoro de Sevilla. La música mueve los sentimientos y cambia las emociones. La música también alivia los problemas del espíritu, como podemos leer en David, que liberó a Saúl, el espíritu inmundo, por la parte del orden de la melodía. Clemente de Alejandría dice que David organiza este gran mundo a través de la armonía de su Santo Espíritu, y sí, también el pequeño mundo, del cuerpo y del alma. Pero para añadir esta escenografía emocional de la que hemos hablado, me gustaría que la música fuera conectada con el siguiente cuadro, el David del maestro Becerril, del siglo XVI. Se nos presenta un David humano, con arrugas y ojeras, con un semblante tranquilo y capaz de atenuar y aliviar nuestras emociones adversas.
Cuadro escénico 3. Uno de los compositores que más ha plasmado en su obra el poder mutante del arpa es Georg Friedrich Händel. El propio compositor utiliza el arpa con roles simbólicos diferentes, pero todos ellos tienen una característica común: la mutación de la conducta. En el oratorio de Saúl, el arpa del rey David apaga la ira de su hermano, como acabamos de ver. En Esther y Alexander Fest es el elemento a través del cual se alaba la gloria de Dios. En Alexander Balus, Cleopatra toma su lira con el deseo de contagiar al pueblo de esa armonía divina que ordena y deja atrás el caos y la guerra. Y por último, en Giulio Cesare, es la herramienta que utiliza Cleopatra para seducir a César. Si observamos el siguiente cuadro de autor desconocido, datado de principios del siglo XVI, nos encontramos con una Cleopatra seductora. En este último ejemplo de la obra de Händel, el arpa es, por tanto, un elemento de seducción. En la famosa aria Vadoro Pupile, Cleopatra, disfrazada de virtud, desciende del cielo para conquistar a Julio César, y el diálogo es el siguiente. César: ¿qué es esta armonía que parece bajar de la esfera celeste y que me arrebata? Nireno: solo un corazón de piedra podría no conmoverse. En este momento se abre el Parnaso y se ve el templo de la virtud asistida por 9 musas. César: ¿pero qué veo? ¿Cuándo descendieron bañados de luz los dioses a la tierra? ¿Dónde responde Cleopatra? Os adoro, pupilas, saetas de amor. Vuestros rayos son gratos en mi pecho. Piadoso os quiere mi triste corazón, que os pide constante su amado bien.
Cuadro escénico 4. Otro de los escenarios habituales del arpa es el cielo henchido de música. En este caso, el Greco nos muestra un corrillo de ángeles que decora la Anunciación. El arpa es un instrumento elemental de los cielos y también encontramos en ello una explicación mística. La morfología del arpa es una estructura triangular, colocada de forma invertida con el ángulo más angosto hacia abajo. El triángulo es la forma geométrica que como símbolo corresponde al número 3 y este simbólicamente refiere a Dios, al ser el orden espiritual del cosmos. Del todo nace el 1, en geometría sagrada, el punto. Este produce el 2, la dualidad, en geometría sagrada, la línea. Y del 2 surge el 3, vuelta a la totalidad en otra escala y expresión de la primera manifestación divina, en geometría sagrada, el triángulo. Así que el triángulo en la tradición judaica es símbolo de Dios o de su ojo divino y en la cristiana de la Trinidad, es decir, de los 3 aspectos fundamentales en que Dios se manifiesta: Padre, Hijo y Espíritu Santo, o luz, amor y voluntad. 3, entonces, es el número simbólico de la idea de Dios y de su primera forma de revelación, y el triángulo, la figura simbólica de esa energía espiritual, unidad y armonía. Pero el triángulo con el vértice orientado hacia abajo, es decir, invertido, como el arpa, nos habla de la espiritualidad que desciende a la tierra y se manifiesta en el mundo humano, dado que esa posición es el reflejo del triángulo orientado hacia abajo: naturaleza divina, naturaleza humana. Con respecto al arpa, este sonido que baja del cielo es el sonido que baja del cielo y se hace entendible para nuestros oídos humanos.
Cuadro escénico 5. De este genial tríptico del Jardín de las Delicias, del Bosco, que todas y todos conocemos, vamos a concentrarnos en la parte del infierno. Como podéis observar, la música al infierno. En la antigüedad griega se consideraba que la música estaba dividida en su existencia. Por un lado existía la música ideal, que representa la perfecta armonía del cosmos, inaudible y comprensible solo intelectualmente. Y por otro lado estaba la música instrumental, que consiste en su traducción al mundo real. Esta última fue entendida como arte mecánica y por tanto de categoría inferior y hasta despreciable con respecto a la música ideal. Sabemos que Platón otorga a la música un papel importante en la educación, la considera como el modelo ideal para la organización armónica del cosmos, que los hombres libres deberían conocer. La música estaría incluida en el grupo de las artes liberales, por lo que Platón advierte que puede corromperse si se introduce algún cambio en los modos musicales establecidos, porque la música tenía la función de llevarnos a comprender el orden pitagórico del mundo a través de su conocimiento. Arnovio de Sica, por su parte, asocia el baile, la música y los instrumentos con la inmoralidad sexual, al señalar como las multitudes y las almas lascivas se abandonan a los excéntricos movimientos del cuerpo y la canción. En la misma línea, Clemente de Alejandría recalca la facilidad con la que los creyentes ceden sus almas a la música pagana tras el oficio cristiano. Cree que se dejan engañar por el punteo de las cuerdas y el lamento erótico del aulós, cayendo en el baile y la embriaguez. Proclama también que las canciones eróticas deben ser desterradas, transformándose así en los himnos dedicados a Dios. San Agustín habla de este tema en su doctrina cristiana, al señalar que no debemos evitar la música por las supersticiones paganas si somos capaces de sacar algo útil para el mejor entendimiento de las Sagradas Escrituras. Y no debemos caer en sus frivolidades teatrales si en algún momento consideramos que las cítaras y otros instrumentos pueden resultar de ayuda para cosas espirituales. Por tanto, cuando se la consideraba una manifestación de la obra de Dios como un arte liberal o como una ayuda para la contemplación y la devoción, la música se defendía con vehemencia. Pero en su traducción al mundo real, como elemento meramente sonoro destinado a la satisfacción de los sentidos en fiestas y ritos paganos, se la condenaba con fervor. Podríamos pensar que cada instrumento condenado en el infierno responde a diferentes tipos de malas conductas. La disipada vida en los conventos con la campana, la guerra con el litus, la seducción del amor con el laúd o el arpa, la vanidad en la caza y los cuernos de animal, los desfiles con las chirimías, los aerófonos de boquilla y la fiesta popular con la viola de rueda o zanfoña, flauta o el tamboril. Como es natural, ante esta genial obra se han realizado numerosas hipótesis interpretativas. Es de suponer que en su insólita capacidad imaginativa conecta con el imaginario individual de cada persona que la observa. En otros cuadros, por ejemplo, en el carro de Leno, se puede ver a un hombre tocando el laúd encima de un montón de paja, junto a los ángeles. Estas son las figuras que están más próximas a Dios, es decir, que no siempre el Greco muestra la música de manera condenatoria. Y a mí me resulta muy curioso que ninguno de estos instrumentos esté en disposición de ser tocado. Es más, muchos de ellos tienen impedimentos. Podemos ver una mujer crucificada en el arpa. Podemos ver también que la gaita está representada con una vejiga humana. Hay también un personaje que está atado al laúd. El que carga la chirimía está siendo sodomizado por una flauta. Una mujer atrapada también en la viola de rueda y un hombre al que se le ha tatuado en sus nalgas una partitura. También aparecen arriba del todo unas orejas cortadas y heridas que imposibilitan la escucha.
Esta es una obra que ha estado dentro de mi imaginario desde que era niña y siempre he entendido que todos estos elementos hacen que el que habita el infierno está privado de música. Y mi pregunta es, ¿cómo sería el infierno de vivir sin ella?
Cuadro escénico 6. Bruegel, junto al maestro Rubens, tiene una serie dedicada a los 5 sentidos. Obviamente, el que hoy nos interesa es el sentido del oído. Si nos fijamos bien en el cuadro, hay un gran número de instrumentos. Vihuelas de arco, chirimías, sacabuches, un violín, una fídula, campanas, un tambor, laúdes, un clave y numerosas partituras y flautas. Y no podría faltar un arpa, que si os dais cuenta está en la parte derecha del cuadro, aislada de los otros instrumentos. Hay numerosos relojes, el tiempo, el tempo, en la música fundamental. Y por otro lado, los relojes también tienen su propia música. Es curioso también ver cómo los propios cuadros que están pintados dentro del cuadro responden a motivos musicales. De hecho, uno de ellos ya lo conocemos, Orfeo y los animales. Hay varios cuadros donde podemos observar a personas bailando también. Al fondo, a la izquierda, hay un grupo de músicos ensayando. Como vemos, la simbología en la música ha ido cambiando con el tiempo y ganando espacios de disfrute, en contraposición con lo que observábamos en el bosco. Los instrumentos de cuerda pulsada, liras, cítaras, arpas, laúdes, han servido en muchas ocasiones para hablar del alma y el cuerpo. Volviendo a Platón, esta tarde no podemos dejar de lado el famoso discurso de Fedón, donde Simías habla de la similitud del cuerpo y el alma con la lira y la armonía. En el hecho de que sobre la armonía, la lira y las cuerdas se podría emplear el mismo argumento, a saber que la armonía es algo indivisible, incorpóreo, completamente bello y divino que hay en la lira afinada. Me encanta el detalle de la lira afinada. Pero que la lira en sí y las cuerdas son cuerpos, cosas materiales, compuestas, terrestres y emparentadas con lo mortal. Así pues, supongamos que una vez que se rompe o se corta la lira y se le arrancan las cuerdas, alguien sostiene que es necesario que exista todavía aquella armonía y que no se haya perdido, porque sería de todo un punto imposible que dijera que si bien la lira existe todavía, aun cuando hayan sido arrancadas sus cuerdas, y siguen también existiendo estas que son mortales, en tanto que la armonía, en cambio, que tiene la misma naturaleza que lo divino e inmortal, parece antes que lo mortal. Antes bien, lo que aquel diría es que es necesario que la armonía exista aún en alguna parte y que las maderas y cuerdas se pudren antes de que a aquella le ocurra nada. Pues bien, Sócrates, creo que tú también has pensado que es precisamente así, sobre poco más o menos. Como nosotros creemos que el alma, es decir, que estando nuestro cuerpo, valga la palabra, tensado y sostenido por lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo, y algunos casos opuestos similares, nuestra alma es la mezcla y la armonía de estos, una vez hayan mezclado bien y proporcionalmente entre sí. Así pues, resulta que el alma es una especie de armonía. Está claro que cuando nuestro cuerpo se relaja o se tensa en exceso por las enfermedades o demás males, se presenta al punto la necesidad de que el alma, a pesar de ser sumamente divina, se destruya como las demás armonías existentes en los sonidos y en las obras artísticas todas, en tanto que los restos de cada cuerpo perduran mucho tiempo hasta que se les quema o se pudren. Mira, por consiguiente, que vamos a responder a este argumento. En caso de que alguien prenda que el alma, por ser la mezcla de los elementos del cuerpo, es la primera que parece en lo que llamamos muerte. Está claro que si ahora mismo matamos a Juana y la cortamos las cuerdas, no podríamos obtener de ella más armonías, como bien dice Simías. Pero el recuerdo de lo que ya hemos oído de ella esta tarde o en otros conciertos por el mundo quedaría dentro de cada individuo.
Cuadro escénico 7, el último. Tenemos la atención de Rosario Weiss, un autorretrato. Es el último cuadro de esta tarde. Pues bien, la atención, la escucha, es lo único que se precisa para dejarse influir por la música. Comentaba hace unos meses mi amigo Cibrán Vázquez Sierra, miembro del Cuarteto Quiroga, en un artículo en el periódico El País, lo siguiente: educando en la música, en su herencia cultural, en su diversidad, en su práctica y en su estima. Estamos educando a la sociedad en una ética ciudadana en lo que lo primero es la escucha. Porque la armonía solo es posible en colectividad, porque el ritmo implica sincronizarnos con el otro, porque la melodía es el canto de la humanidad y porque su danza es, como decía George Steiner, un pacto inagotable con la alegría y la vitalidad que celebra el esperanto de las emociones.